Existen muchos caminos, algunos largos, otros cortos. Muchos llevan a lugares inesperados. Nosotros llevamos compañía justo por el camino que debe tomar. Por eso somos su siguiente paso, el paso que muchas empresas han dado para crecer. Compañías que hoy expanden sus operaciones a mercados internacionales. Somos la Cámara de Comercio Colombo-Americana de Cartagena, AmCham, la estrella que le guiará al universo comercial que ofrece Latinoamérica y los Estados Unidos. Una asociación símbolo de prestigio, ética y responsabilidad, que fomenta el crecimiento económico y la inversión en Colombia, con más de 30 años en Cartagena y más de 1000 afiliados en todo el país. Empresas con un horizonte, gracias a nuestra conexión directa entre ellas y el mundo, promoviendo eficazmente sus intereses comerciales, hablando un lenguaje claro que fomenta la confianza y la inversión, interviniendo y contribuyendo en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos, conectando sus mercados a niveles de gobierno. En AmCham, identificamos y promovemos nuevas oportunidades de negocios entre nuestros selectos asociados, distribuidos en todo el país y conectados con nuestra red de oficinas nacionales, obteniendo así fácil acceso a una extensa base de datos que le permitirá obtener la información de primera mano, porque usted es nuestra prioridad absoluta. Por eso, AmCham es su siguiente paso. AmCham, su mejor aliado para las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro comité laboral, novedades laborales e implementación de la reforma laboral. Mi nombre es Sara, encargada de comunicaciones, y les doy la bienvenida a este espacio. Desde AmCham Cartagena y Bolívar expresamos nuestros agradecimientos a Garrigues Colombia por apoyar este evento. Saludamos a nuestra invitada experta, Carolina Camacho Solana, encargada de dirigir nuestro comité de la mañana. Carolina Camacho es socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Garrigues Colombia, con más de 25 años de experiencia en Derecho Laboral, Migratorio y Seguridad Social. Asesora a empresas nacionales e internacionales en asuntos laborales, corporativos y migratorios, incluyendo litigios, auditorías, procesos de recursos humanos, terminaciones contractuales y trámites ante entidades gubernamentales. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité Jurídico de ACRIP y líder de Comité Laboral y de Talento Humano de AmCham Colombia, Barranquilla y Cartagena. También ha publicado diversos artículos y cuenta con reconocimientos en directorios jurídicos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, damos inicio a este espacio con la intervención de la señora Carolina. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Espero que estemos teniendo todos un buen inicio de semana. Tal y como nos mencionaban hace un momento, nuestro objetivo en este webinar en la mañana de hoy es revisar lo nuevo que ha salido desde lo laboral y mirar cómo vamos con la implementación de todas estas novedades. Ahora bien, vale la pena señalar que como estamos en el primer mes de un nuevo gobierno, ocurre siempre, esto no es un tema de la coyuntura actual o de la transición actual de nuevo gobierno, sino que es una constante que se ve en todos los traspasos o cambios de mando de gobierno, y es que en los últimos 2 meses de un periodo presidencial siempre vienen con multiplicidad de decretos laborales. Y esta no fue la excepción. Por eso hoy en la mañana de hoy estaremos hablando sobre distintos decretos que han sido expedidos y que tienen que ver algunos con temas que están subsumidos en la reforma laboral del año pasado, la ley 2466. Otros tienen que ver con nuevos decretos que fueron expedidos
días antes de la posesión del nuevo presidente. Y la novedad más grande que tenemos, que la vamos a hablar de último, es que el Ministerio del Trabajo, el nuevo gobierno, en el nuevo Ministerio del Trabajo, ya se puso manos a la obra y expidió la semana pasada una resolución derogando una multiplicidad de circulares que habían sido expedidas bajo el gobierno anterior. Entonces, dicho o contándoles el temario de la mañana de hoy, entro en materia con el primer punto que está enlazado con la reforma laboral, que es el decreto 581 del 2026. ¿Por qué? Porque es un decreto que, si bien no era en mi concepto necesario, porque la reforma laboral de la ley 2466 no modificó las reglas de tercerización, referida a la tercerización como la posibilidad de que yo subcontrate todo o parte de un servicio o de un proceso productivo. En Colombia es perfectamente posible que yo contrate un outsourcing o contrate un in-house para que me preste un servicio en mis instalaciones o para que adelante parte de mi proceso productivo. Y estas actividades que yo tercerizo pueden ser actividades de mi core, del negocio, o sea, de mi objeto social, de mi giro ordinario o no. La reforma no modificó esto, pero tenemos que decir que los múltiples proyectos de ley que expuso en su momento el saliente Ministerio del Trabajo, lo que querían era prohibir la tercerización en actividades core y obligar a las empresas a que todas las actividades fueran ejecutadas con trabajadores directos. ¿Qué ocurrió? Teniendo en cuenta que eso no se hizo realidad en el tránsito legislativo en el Congreso. Es decir, los congresistas no aprobaron esos cambios que planteaba el gobierno. Lo que hicieron fue expedir este decreto que trajo desde el punto de vista de la facultad del Ministerio del Trabajo al momento de realizar las inspecciones de cara a la determinación de si un esquema de tercerización o de intermediación, y son cosas distintas, ojo, la tercerización y la intermediación, era legal o no. Y introdujo además unos aspectos bien relevantes de cara a una presunción reforzada de la oralidad. Y ahorita se lo voy a explicar. Realmente lo clave de este decreto es que el decreto está diciendo y excediendo la ley, porque está diciendo que cuando yo subcontrato actividades que son del giro ordinario mío del negocio, se presume que los trabajadores del contratista son trabajadores de la empresa beneficiaria contratante. Luego, desde el punto de vista probatorio, tanto los trabajadores como cualquiera que traiga un reclamo de cara a un esquema de tercerización, tendrían un punto de partida en el cual se presume que ese trabajador que está prestando un servicio cuyo beneficiario final es una empresa, que el objeto social de esa empresa subsume esa actividad que está haciendo ese individuo, se considera que ese trabajador es trabajador de la empresa contratante o beneficiaria. Pero esa presunción admite prueba en contrario. Pero es que no debería existir la presunción si la ley dice que yo puedo tercerizar actividades propias de mi giro y no propias del giro. Y los decretos no pueden exceder las leyes. Entonces, este decreto tiene, en mi humilde opinión, tiene una serie de vicios que hacen que fácilmente pueda desaparecer del ordenamiento jurídico
porque hay un exceso de la facultad reglamentaria, hay una desviación de la competencia del legislador, como el legislador no aprobó lo que se había planteado por parte del Ministerio del Trabajo. En su momento el Ministerio del Trabajo sacó un decreto él solo con el presidente diciendo un poco lo que querían poner en la reforma laboral y que no pasó por el Congreso. Entonces, ¿qué trae este decreto, además de la presunción reforzada de laboralidad? Trae unos escenarios que consideran que son indicios de que estamos en un esquema fraudulento de tercerización ilegal. Y estos indicios los tiene que evaluar el inspector de trabajo cuando hace la fiscalización a las empresas. Y hay dos elementos claves. Cuando esa tercerización se está dando en un marco en el cual ese contratista realmente no tiene una organización productiva propia y no tiene una especialización en el servicio que hace, o cuando ese contratista realmente no es quien ejerce la subordinación de cara al personal, sino que es la empresa beneficiaria y que es simplemente un intermediario que está simulando ser empleador sin realmente ser. También trae este decreto unas restricciones de cara a la utilización de empresas de servicios temporales. Sin embargo, ahí no hay mayores cambios, porque las empresas de servicios temporales siempre han tenido delimitado su marco de acción desde la Ley 50 del 90 y los decretos posteriores. Y no hubo se repite una vez más que que las empresas de servicios temporales pueden ser contratadas en los escenarios que están previstos en la ley y que el incumplimiento de esto obviamente genera sanciones, pero es más de lo mismo, es un refrito. También trae una serie de medidas preventivas y correctivas y sanciones cuando el Ministerio del Trabajo encuentre que hay un esquema de tercerización o intermediación laboral. Cuando hablaba de la presunción de laboralidad, lo que dice el decreto es cuando yo subcontrato un servicio y ese servicio consiste en una actividad permanente, y ojo, el mismo decreto define actividad permanente, no referido al tiempo, porque si uno le dice en actividad permanente, uno dice, bueno, es lo que hace siempre, si lo ponemos en palabras coloquiales, pero la definición no es lo que hace siempre, es las actividades del giro o no giro ordinario del negocio. Entonces, cuando yo lo que subcontrato, por ejemplo, yo soy una empresa de fabricación de cereales y yo lo que tengo subcontratado es todo el proceso de empaque del producto que estoy produciendo. Si mi actividad principal es producción y comercialización de cereales y preparo las cajas de cereal en mi fábrica y tengo subcontratado a una empresa que se encarga solo de la porción de empaque, eso es algo propio del giro ordinario del negocio. Y lo que está diciendo este decreto es los trabajadores que contraten, ese contratista que usted utiliza para que le haga parte de su proceso productivo en sitio, y puede que sea en sitio o no en sitio. No tiene, para que exista o opere la presunción de laboralidad, no tiene que ver si el contratista está dentro de mi fábrica o está haciendo la parte del proceso productivo en la suya propia. En esos escenarios, esos trabajadores van a poder alegar, porque se presumen que son trabajadores míos como empresa de producción de cereales. El punto de partida desde el punto de vista probatorio es que yo tendría que desvirtuar, probar en contra y decir, no, 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 no son mis empleados, son empleados de mi contratista. Y mi contratista sí tiene una especialización, sí tiene una organización productiva y sí ejerce la subordinación sobre ese personal. Y yo,
empresa beneficiaria de esta actividad, si bien me beneficio, y esto es parte de mi giro ordinario del negocio, no ejerzo la subordinación y no de ninguna manera estoy actuando como empleador de cara a ese personal. Dicho de otra manera, realmente es muy complicado el tema probatorio con esto que están introduciendo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, uno puede probar lo que hace, pero no lo que no hace. Esto viene desde filosofía, o sea, esto es como básico y es las negaciones indefinidas no son posible probarlas. O sea, yo, Carolina Camacho, puedo probar que hoy desayuné un té chai con una tostada. ¿Y cómo lo puedo probar? Lo puedo probar porque me vio una persona comiéndomelo, lo puedo probar porque tengo la factura de lo que pagué en la cafetería cuando compré el té y chai, lo puedo, es una acción positiva. Pero yo, Carolina Camacho, no puedo probar que no desayuné. Si yo digo, hoy no desayuné, ok, ¿cómo pruebo que no desayuné? Si no hay una acción que demostrar. Las negaciones indefinidas en el tiempo tienen una dificultad probatoria. Por eso, el que alega algo es quien lo prueba. Y la técnica probatoria, en general en el derecho, no es el del derecho laboral, es que uno prueba lo que pasa. Porque lo que no pasa, si uno está diciendo, no, a mí me pegaron, en fin, puedes probar con loco. Pero si tú dices, no, no me pegaron, eso no se prueba. Las cosas que no ocurren no se prueban. En fin, entonces eso quiere decir que tenemos un escenario bastante complejo en materia probatoria. Y obviamente esto significa que cuando nos lleguen inspectores de trabajo a revisar esquemas de tercerización, ok, ese contratista suyo, ¿qué hace y cómo lo hace? Tenemos que tener material probatorio recaudado. O sea, si mi contratista me está suministrando un servicio y para eso está utilizando personal, yo debo contar con pruebas de que ese contratista es una empresa con especialización, con una organización productiva, administrativa, financiera, que tiene una dirección, que tiene una contabilidad, que tiene un flujo de caja, que tiene un conocimiento especializado en el servicio que me está ofreciendo. Y por lo tanto, es importante que cuando hagan sus procesos de selección de contratistas que les suministran un servicio, hagan ese chequeo. Y un ejemplo, por ejemplo, que les pongo, es todo el tema de en recursos humanos se terceriza mucho todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay muchas empresas que lo que hacen es subcontratar una empresa que les suministra el acompañamiento para el diseño o la implementación o el seguimiento al sistema de gestión. Pero cuando escogemos ese contratista, muchas veces lo que miramos es precio nada más y no estamos viendo si esa empresa tiene realmente, es una empresa real o si es simplemente una empresa de papel a través de la cual está pagándole a ese tercero para que la retención en la fuente sea más baja. Entonces, revisen muy bien los esquemas de tercerización que están utilizando. El decreto trae unos indicios de cuándo se considera que la tercerización es ilegal. Cuando la empresa contratista no tiene medios de producción, cuando no tiene infraestructura, cuando no tiene las licencias ni los permisos para operar, cuando no tiene una estructura administrativa, no tiene un gerente, no tiene un contador, no tiene un asistente, no tiene una oficina, no tiene apalancamiento financiero, no tiene, no cumple con los mínimos legales, no tiene inscrita, tiene vencida la Cámara de Comercio, no cumple con sus obligaciones tributarias. El hecho de que la persona, se supone que es una empresa, pero resulta que la misma persona funge de asistente, contador, dueño y trabajador.
Entonces, es importante tener claro a quién estamos subcontratando, porque a veces lo que hacemos es buscamos 3 cotizaciones y escogemos la más económica, sin mirar si estamos cumpliendo con esto o no. También el decreto trae 2 listados de indicios para determinar si la empresa tiene una estructura especializada y son los anteriores que les mostré, estos 10. Pero si lo que yo voy a verificar es quién está ejerciendo la subordinación de cada personal y si es un contratista real que ejerce la facultad de subordinación frente a sus trabajadores, chequeo estos 16 indicios que tienen que ver con quién es el que impone sanciones, quién da los permisos, quién decide los despidos, quién fija los salarios, quién asume los gastos, quién define el horario de trabajo, quién ha sido el empleador de ese individuo, porque si resulta que es una persona que lleva 10 años en una empresa, tercerizado, es decir, presta un servicio que la empresa siempre ha tenido subcontratado a través de un proveedor. Y resulta que esta persona lleva 10 años y han habido 4 proveedores distintos. Y lo que hacen es pasarlo de un proveedor a otro, pero él sigue haciendo el mismo servicio. Es evidente que vamos a tener un tema de que la persona va a poder alegar que la subordinación está siendo ejercida por la empresa beneficiaria, que él es realmente un trabajador de la empresa beneficiaria. Bueno, este decreto entonces refuerza todas las restricciones y ahora voy a hablar de otro tema, de la intermediación. La intermediación es cuando hay un intermediario que es un tercero, que no es un contratista, sino una empresa autorizada por la ley, empresa de servicios temporales o una bolsa de empleo para poner en contacto a trabajadores. Esas son las 2 figuras de intermediación y el intermediario simple, pero me voy a restringir a la empresa de servicios temporales para que no nos enredemos en la mañana de hoy. Entonces, la empresa de servicios temporales puede seguir operando. Este decreto no modificó y no podía modificar la ley y no trajo ninguna reserva sustancial de cara a lo que ya teníamos con la ley 50 del 90. Se sigue manteniendo el artículo 77, solamente puedo utilizar para labores ocasionales, accidentales o transitorias, cuando voy a reemplazar personal que está en vacaciones, licencias, permisos, para atender incrementos de la producción, transporte, ventas de productos o mercaderías. Entonces, aquí no hay mayor cambio que valga la pena detenernos, pero lo que sí dice es que el inspector de trabajo va a tener unas facultades bastante amplias para poder, según el decreto, prevenir y corregir el incumplimiento de la ley. Entonces, el inspector de trabajo va a poder suspender contratos, ordenar que se adopten ciertas medidas en el marco de sus contratos. Es decir, de acuerdo con el decreto, se supone que el inspector de trabajo podría incidir en la relación contractual entre la empresa contratista y el beneficiario de los servicios. Facultad que nunca antes habíamos visto porque todos sabemos que el inspector de trabajo se reduce a la verificación y a su intervención de cara a la relación de trabajo entre el individuo trabajador y su empresa empleadora o supuesto empleador. Entonces, también se autoriza la imposición de multas. Los valores de las multas son hasta 5.000 salarios mínimos. Puede ordenar el inspector de trabajo que a la empresa que se acoja a un esquema de formalización o regularización le puede imponer un plan de cumplimiento con un seguimiento a ese plan de cumplimiento. Puede ordenar la terminación de contratos civiles o comerciales entre las partes, lo cual me parece a mí, a ver, un decreto no puede darle ese tipo de facultad a un inspector de trabajo, porque ese tipo de facultad goza de un tema que se llama reforma de ley. Por eso es que tenemos una división de poderes, y es que el Congreso es
quienes piden las leyes, no el presidente, a través de decretos. Entonces, les decía que las multas son hasta de 5.000 salarios mínimos y pueden incrementarse hasta en un 50% cuando es reincidencia. El Ministerio del Trabajo puede revocar a las empresas de servicios temporales la licencia de funcionamiento de acuerdo con la gravedad de la conducta si el esquema de intermediación, es decir, si se pasa de los plazos, si está prestando servicios en escenarios no previstos en el artículo 77 de la Ley 50 del 90, pero esto ya estaba dicho. Esto no se lo están inventando en este decreto, esto de la reforma ya se había dicho. Entonces, es de cara al decreto 581 que fue expedido sobre el tema de tercerización e intermediación. Otro tema que tuvo reglamentación tiene que ver con la contratación de cuota de discapacidad. La reforma trajo la ley 2466, reescribió las reglas de contratación en Colombia de cara a la inserción laboral de las personas con discapacidad y a las empresas de 100 o más trabajadores las obligó a contratar una cuota de trabajadores con discapacidad y también trajo una obligación de imponer unos ajustes razonables en el entorno. Esto, que entró a regir recientemente, decidí incluirlo, aunque hemos dado varias charlas de la reforma laboral, porque sigo viendo en mi ejercicio profesional en la costa y específicamente en Barranquilla un gran desconocimiento y un gran desconocimiento frente a este tema en compañía con una mala asesoría de parte de las autoridades y de las cajas de compensación. ¿Por qué? Porque las normas que han venido o, digamos, los pronunciamientos que han salido en relación con a quién puedo contratar, cómo lo puedo contratar, qué debo hacer, han sido obviadas un poco, son desconocidas y lo que salieron las empresas a hacer fue a contratar, las que tienen 100 o más, fue lo primero que empezaron a hacer fue salir a contratar gente con discapacidad, cuando lo que tenían que haber hecho era revisar sus plantillas de personal para ver qué personas tenían una pérdida de capacidad laboral o estaban alegando tener una condición de discapacidad para simplemente obtener los certificados de discapacidad y con esa misma gente que ya estaba contratada, cumplir la cuota. Y excepcionalmente, si tengo una cuota de 10 y hice toda mi revisión interna y definitivamente no tengo personas en condición de discapacidad que puedan someterse al procedimiento de la obtención del certificado de discapacidad, ahí sí, abrir las convocatorias. Pero lo que hicieron, guiados por autoridades y las cajas de compensación, porque muchos de los clientes me decían, es que la caja de compensación me dijo que yo tenía era que salir a contratar afuera. Y eso no es cierto. Y quiero aclararlo, porque el costo de nómina de salir a contratar la cuota por fuera es muy alto. Y las empresas obviamente tienen que controlar sus costos, más cuando tuvimos un incremento del salario mínimo del 23% y una reducción de jornada de 2 horas que incrementó el salario mínimo en un 4% más, para tener este año, a partir del mes de julio, un incremento total en la base salarial del 27% de cara a los trabajadores de salario mínimo. Entonces, es muy importante que tengamos presente que si salimos a contratar cuotas fuera, la embarramos. ¿Y por qué lo tenemos que tener presente? Porque entonces, cuando se terminen esos contratos que hicimos, que no teníamos que haber hecho, debo revisar quiénes tengo, obtengo los certificados de discapacidad y por lo tanto, dejo de contratar ese personal. Pero ahora es más complicado porque ya los tengo contratados. Entonces, es muy importante tener claro que es obligatorio contratar la cuota de discapacidad, pero primero, yo puedo contratar personas con discapacidad, por ejemplo, aprendices con discapacidad y me cuentan doble, me cuentan como cuota de aprendiz y me cuentan como cuota de discapacidad. Eso es fabuloso. Segundo, si yo quiero tener mi cuota de aprendices por un lado y por otro lado quiero la cuota por discapacidad, perfectamente puedo contratar aprendices sin discapacidad
y por otro lado contrato personas que no sean aprendices, vinculación directa, que sean personas con discapacidad. O sea, no necesito hacerlo dos en uno, pero podría ser y la eficiencia es muchísima. El procedimiento del certificado de discapacidad. Y aquí digo las autoridades. Y aquí no asesórense bien, por favor. La Secretaría de Salud de Barranquilla ha dado unas informaciones de cara a cómo debe hacerse el proceso de contratación de personas con discapacidad, que no está alineado con la ley. Entonces yo les sugiero que ustedes se asesoren y verifiquen, y no que le crean a la persona de la ventanilla de la Secretaría de Salud. No, esta persona no se puede, no se le puede tramitar. ¿Por qué? No me lo digas. Contéstamelo por escrito. Porque el certificado de discapacidad es un derecho. No puede negártelo, a menos que hayan criterios técnicos para negar. Y eso lo debe hacer no la recepción de la entidad, sino el médico o el evaluador. Entonces, frente al tema de la contratación de la cuota de discapacidad, la postura de cómo debe entenderse. Aquí hay una postura del gobierno saliente, esta es la postura mía y de esta firma, de cara a, si yo llego a 100 trabajadores, tengo que contratar dos. Es decir, si tengo 110, 120, 130 o 100 o 199, son dos. Si llego a 200, ya son cuatro. Si llego a 300, pero la norma dice, las empresas con 100 o más trabajadores deben contratar o mantener vinculadas dos personas por cada 100 trabajadores. A partir de 501 y 501, si uno seguía aquí, se equivocaron porque debían decir a partir de 500. Dice 501. Si el margen era de 300 a 399 y aquí de 400, 499, y aquí debería ser 500, pero dijeron 501, a 600, la cuota se sube en 1. Deberán incorporar una persona con discapacidad por cada, a partir de 501. Por eso para mí aquí son 9. Y después de ahí, 1. La cuota es hasta 500. Entonces, ellos piensan, el ministerio, que la cuota hasta 500, aquí debería subir a 2. Y 501 no es 501, sino que el ministerio dice que es 600. El decreto dice 600. La norma tú la lees, pero el decreto no, la ley 24. Aquí les estoy copiando la norma. Dice a partir de 501, pero esta es la tabla del ministerio. Dice que de 500 a 599 son 2. Y esto es importante que lo tengan en cuenta para definir la cuota cuando son cuotas de bastantes trabajadores. ¿Qué ocurre? Desde el 25 de junio estamos obligados a tener las personas con discapacidad contratadas. ¿Qué tengo que hacer? No he conseguido las personas o solamente tengo una y tenía que contratar dos. ¿Qué debo hacer? Desplegar todas las acciones para conseguirla, pero documentarla. Hacer las convocatorias en el Servicio Público de Empleo, guardar los soportes de quienes se presentaron, contratar de pronto una empresa de reclutamiento o adelantar procesos de reclutamiento de cara a organizaciones que trabajen con personas con discapacidad, que hay muchas, contactar eh, por ejemplo, instituciones educativas para personas con discapacidad, porque ahí hay un nicho donde uno consigue a estas personas de primera mano. El problema más grande es que nosotros no tenemos un real censo en este país de las personas con discapacidad para decir, me voy a tal lado y consigo las personas en Barranquilla que tienen discapacidad auditiva, porque lo que voy a hacer es ponerlo a trabajar en un lugar donde no necesito la audición, porque lo que hacen todo el tiempo es, no sé, armar cajas, igual tienen que estar con tapaoídos, porque la idea es que no oigan nada, solamente estén armando cajas. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que auditemos la nómina actual, que identificamos los roles viables donde puedo contratar las personas con discapacidad
inicio los procesos de certificación ante la Secretaría de Salud de Barranquilla para que las personas que tengo, que ya están alegando en un fuero de salud por tener discapacidad, tengan el certificado. Entonces, esto es una excelente oportunidad para volver productivos a los improductivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo este trabajador conflictivo que no lo puedo despedir porque tiene manguito rotador, tuvo un accidente de trabajo, está alegando ansiedad y depresión, en fin, yo voy, lo acompaño en el trámite de certificación, ya igual tengo el fuero, y igual no lo puedo despedir, y él igual no se puede, pero por lo menos no tengo que salir a contratar a un discapacitado afuera. Es importante entender que yo no es simplemente traer a los discapacitados, no tengo que hacer los ajustes razonables. No es que si yo tengo una fábrica o una bodega de 2 pisos, entonces esta persona tiene una limitación visual, entonces resulta que yo voy a tener que hacer una obra civil para para que no hayan escaleras, porque todo tiene que ser plano. No, no se trata de eso. Se trata de hacer ajustes razonables, que si hay que poner alguna, no sé, rampa para que puedan ingresar las personas con discapacidad física, de movimiento, porque están en silla de ruedas, pueda accederse. Ese tipo de cosas sí. Eh, Al Ministerio del Trabajo se supone que hay que reportar, pero se supone que iban a implementar el mecanismo de reporte, pero no existe el mecanismo de reporte, entonces las empresas han empezado a mandar correos al Ministerio del Trabajo. Yo, a ver, si el Ministerio del Trabajo no me tiene en la mira, ¿yo para qué voy a mandarle un correo al Ministerio del Trabajo diciéndole aquí estoy, tengo una cuota de 3, pero solamente conseguí, tengo una cuota de 4, pero solamente conseguí 2? Quédese callado, esperemos a ver, pero documente todo lo que está haciendo para cumplir y empieza a cumplir lo antes posible. Eh, Les decía que la obligación del patrono incluye adaptar el entorno y las herramientas para asegurar una integración operativa real de la persona con discapacidad. Eh, la ley 2466 dijo que cuando yo tengo que adelantar procesos disciplinarios con personas con discapacidad, tengo que hacer las adaptaciones para la comunicación. Obviamente, si yo eh, tengo estoy adelantando un proceso disciplinario contra un trabajador que tiene discapacidad auditiva. Entonces, necesito un traductor de lenguaje de señas para ese proceso disciplinario para poder hacer el acta de descargos o hago el acta de descargos escrita. Pero si la persona tiene discapacidad visual, es mejor que no sea unos descargos escritos, es mejor que sean verbales. Es decir, tengo que asegurarme que haya comprensión recíproca en el proceso disciplinario porque no hay una violación de los postulados del debido proceso. Eh, es importante cumplir anticipadamente con la cuota para desbloquear los riesgos de retorno financieros, laborales y comerciales, porque realmente hay unos temas, por ejemplo, cuando yo contrato personas con discapacidad, yo puedo alegar o puedo obtener una ventaja fiscal, porque hay unos descuentos. Entonces, si contrataste ya la cuota de discapacitados afuera y ya te estás gastando ese mundo de plata, por lo menos utiliza las ventajas fiscales de la contratación de personas con discapacidad que existen mucho antes de la ley 2466, solo que no lo usabas porque no tenías a las personas con discapacidad contratadas. Y hay unas ventajas también de cara para las licitaciones públicas para aquellas empresas que participan en procesos de licitación pública. Ténganlo presente. Bueno, tercer tema de la mañana de hoy, las reformas al reglamento interno de trabajo. Los que no hayan reformado el reglamento interno de trabajo están en mora porque el artículo 8º de la ley 2466 cambió el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo y estableció un procedimiento distinto de cara a la actualización y a la publicidad del reglamento interno de trabajo. Tiene que haber
la posibilidad de que los trabajadores accedan de manera virtual al reglamento interno de trabajo. Debe haber copias físicas en 2 lugares visibles del sitio de trabajo, que esto lo ha dicho desde siempre el Código Sustantivo del Trabajo, pero si tengo publicación virtual, no tengo que tenerla física. Puedo tenerlo permanentemente publicado en la web corporativa. Esto es una buena noticia, pero por favor, no le manden la copia del reglamento interno de trabajo a todos los trabajadores por email, que fue lo que hicieron cada una de las empresas o algunas empresas. Una cosa es que yo tenga un portal en la página web mía o en el sistema mío interno de la oficina, donde el trabajador puede, a través de un link, ingresar y verlo sin descargarlo. Y otra cosa es que yo le dé el archivo en PDF. Por favor, no hagan eso. A menos que el trabajador te ponga un derecho a petición, no hagan eso. El empleador tiene que asegurarse de tener pruebas de la publicación virtual. Y la ley 2466 me obliga a reformar y ajustar el reglamento interno de trabajo en muchos aspectos. En temas de jornadas, en temas de disciplinarios, el tema de todas estas obligaciones de cara a nuevos permisos. Entonces, hay varios aspectos del reglamento interno de trabajo que deben ajustarse para estar en cumplimiento de la ley. Como les dije, ya estamos bastante adelantados con la reducción de jornada, que fue algo del 2021, pero no deja de ser importante mencionarlo que el pasado 15 de julio llegamos a las 42 horas semanales y por eso les dije que hubo un incremento adicional en el valor hora mínima del 4% en este país el pasado 15 de julio. Y si no lo hice en la nómina de julio, lo tengo que hacer en la nómina de agosto y pagar la diferencia de julio para no activar una sanción moratoria. Miren, subió un 4.55. El incremento en el valor hora fue un 27.55. Y esto no fuera grave si las empresas estuvieran produciendo un 27.55% más. Pero difícilmente una empresa está creciendo al 27.55. Otras cosas que cambiaron, digamos, recientemente es que a partir del 15 de julio, teniendo en cuenta que la jornada nocturna empieza hoy en día a partir de las 7 de la noche, el valor hora pasó de 10.744 a 11.255. Entonces, teniendo en cuenta que hoy en día son más horas nocturnas para el turno de la noche, porque cuento desde las 7, no desde las 9. Miren cómo pasamos del 24 de diciembre del 2025, la jornada nocturna, cuando tengo esas rotaciones 24/7, donde el trabajador, digamos, tengo 3 turnos de trabajo, tengo 2 turnos de trabajo. Lo que costaba la noche antes eran 78.000 pesos y hoy en día cuesta 123.000. Miren esta diferencia tan grande. Bueno, cuarto tema. Hablemos del decreto 009-0992 del 4 de agosto. ¿Por qué voy a tocar este tema que es un tema tan específico? Pactos colectivos. Los que no saben qué es un pacto colectivo es un acuerdo entre trabajadores no sindicalizados y el empleador para establecer las condiciones y términos de la relación de trabajo. Es como una convención colectiva de trabajo, pero con trabajadores no sindicalizados. Sacaron este decreto para reglamentar los requisitos para el depósito de pactos colectivos. Con la reforma, y aquí volvemos otra vez, con la reforma laboral querían prohibir los pactos colectivos, pero eso no pasó por el Congreso. No lo aprobaron. Entonces, ¿qué hicieron? Expidieron este decreto 0992 con unos requisitos que el Ministerio del Trabajo va a poner para que uno pueda depositar el pacto colectivo. El pacto colectivo, como la convención colectiva, necesita que sea depositado, es decir, registrado frente al Ministerio del Trabajo para que sea eficaz, para que produzca efectos. Entonces, lo que hicieron fue
establecer una serie de requisitos para que sea el ministerio quien decida si un pacto colectivo eh, es legal o no es legal, o si se considera que está siendo utilizado para menoscabar el derecho de libertad sindical, asociación sindical o negociación colectiva. Entonces, el decreto que nos trajo la definición de qué es pacto colectivo, cómo se hace el depósito, qué ocurre si hay sindicato en la empresa y coexiste con pacto, qué puede hacer el funcionario del ministerio, que es básicamente oponerse al registro, al depósito del pacto, cuáles son las figuras y también incluso lo extiende a figuras asimilables al pacto. O sea, las empresas a veces tienen políticas de beneficios donde, por ejemplo, tienen mejores beneficios que los que están en la ley o mejores beneficios sin, que los que están en los contratos de trabajo. Hay empresas que, por ejemplo, tienen acuerdos de beneficios o tienen políticas de beneficios que tienen el transporte, la medicina prepagada, y esas cosas no están en el contrato de trabajo, sino en esa política. Este decreto trata de meterse con eso también. Es un decreto bastante peligroso, pero esto también tiene que ver con que la reforma tributaria del pasado gobierno estableció una ventaja tributaria al establecer que todos los beneficios que yo estoy pagando a través del pacto colectivo, que se paguen directamente, tienen un tratamiento tributario mucho más favorable. Entonces los trabajadores salieron a decir, mira, en vez de subirme el salario, porque más bien no me das unos beneficios a través del pacto colectivo, nos organizamos nosotros como trabajadores, quisiéramos mejores beneficios, no hacemos un pacto colectivo y todos ese dinero al que equivalen el valor de esos beneficios, pues tiene un tratamiento fiscal mucho más favorable, es decir, los trabajadores pagan menos impuestos. Esto no le ahorra al empleador impuestos, esto le ahorra al trabajador impuestos. Entonces, el decreto define pacto colectivo como un acuerdo que se celebra entre el empleador y un grupo de trabajadores no sindicalizados para fijar las condiciones de empleo y de trabajo, independientemente de la denominación que formalmente recibe este acuerdo plurisubjetivo o que esté consignado en uno o varios instrumentos. Entonces, ahora el ministerio pasado, o sea, el ministro pasado, se buscaron el nombre de acuerdo plurisubjetivo. Es decir, es el acuerdo entre más de dos partes. Ese es el plurisubjetivo. Entonces, según ellos, tratan, o sea, según estos, todos esos acuerdos de varias partes donde tengo mejores beneficios están en el A, es un pacto colectivo, lo cual tampoco corresponde con la realidad. Y establecen unos requisitos para el depósito de pacto colectivo. Es decir, yo no me puedo sentar con un trabajador, inventarme un pacto colectivo y publicarlo, porque el pacto colectivo requiere de un proceso de negociación real. Esto no es para hacer de papel acuerdos colectivos, no. Tiene que haber un proceso de negociación real donde se definan y se revisen qué beneficios son, cómo se van a dar, por qué cuantía, por qué término. Y tiene que haber una reunión de los trabajadores no sindicalizados, tiene que haber una mesa de negociación, tienen que haber unas etapas en esa mesa de negociación, tiene que haber unas actas de cierre de esa negociación y tiene que haber un proceso en el cual se deposite este pacto colectivo frente al Ministerio del Trabajo en la oficina de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo donde está domiciliada la empresa. El inspector de trabajo en 15 días puede negar el depósito o aceptarlo. Pero lo que sí es cierto es que si hay un sindicato en esa misma empresa, ese inspector de trabajo tiene que informarle a ese sindicato y tiene que notificarlo para que el sindicato en un término de 3 días haga sus observaciones. Los sindicatos se oponen a los pactos colectivos porque consideran que desincentivan la negociación sindical, la libertad sindical, porque los trabajadores muchas veces prefieren
estar cobijados bajo un pacto colectivo sin que exista un sindicato de por medio. Entonces, hay todo un procedimiento reglado en el cual la empresa tiene que certificar si hay sindicato o no hay sindicato. Tiene que certificar cuáles son los beneficios que se tienen en la empresa, en otras convenciones colectivas, en caso de existir. Tiene que hacer una comparación entre estos y los que va a establecer en el pacto. Porque lo que no puede ser es que si yo tengo una convención colectiva en la que doy a los trabajadores, por decir algo, un 10% más de ingreso a través de beneficios, yo no puedo crear un pacto para darle a los trabajadores no sindicalizados no el 10, sino el 20% en beneficios, porque eso que genera un desincentivo para que esas personas quieran afiliarse al sindicato. Porque si yo genero mejores beneficios a través del pacto, estoy desincentivando la afiliación sindical. Si el pacto no está depositado, no existe. Entonces hay empresas que salieron a hacer pactos de papel para darle tratamiento tributario más favorable a los trabajadores. Y resulta que la DIAN los puede requerir porque si resulta que este pacto colectivo no está depositado en el Ministerio del Trabajo, pues es como si no existiera y obtuve o apliqué una ventaja fiscal que no era procedente. Y ojo, si yo no hago la retención de impuestos que tengo que hacer, pierdo la deducibilidad del gasto de cara a el ejercicio de la operación de la empresa. Eso es gravísimo. Y esto va a aplicar para los pactos nuevos o para los prorrogados. Es decir, hay empresas que ya tienen pactos y se vencen este año o se vencen el próximo año. Para los nuevos pactos, que si antes nunca antes la empresa había tenido un pacto, o para los que ya estén y se vayan a renovar, hay que seguir con todo este procedimiento de depósito. Y como les decía, está tratando también de controlar las figuras asimilables a los pactos colectivos al establecer este tema de los acuerdos plurisubjetivos. Y le da la facultad al inspector de trabajo de compulsar copias a la fiscalía si considera que hay una conducta de vulneradora del derecho de asociación sindical o de libertad sindical, y no se les olvide que eso es delito. Y a quien van a investigar no es a la persona jurídica, sino a los individuos. Entonces, señores representantes legales, señores gerentes de gestión humana, se pueden ganar un lío penal, tengan claro. Este tema de los pactos colectivos a mí me preocupa mucho porque yo vi demasiada informalidad y afán en obtener la ventaja fiscal. Y hay empresas que hicieron esto muy a la carrera y ahora de pronto lograron depositar porque no existía el decreto 0992. Pero ahora, cuando vayan a prorrogar en 1 o 2 años, va a ser un problema. Salió el pasado 5 de agosto el decreto 1040 del 2026. Este es un decreto que reglamenta el tema de acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral. Entonces ya tenemos acoso sexual, ya tenemos acoso laboral, tenemos la reglamentación de la ley de acoso y ahora tenemos la reglamentación en materia de acoso, violencia y discriminación. Entonces, pretende introducir unas garantías frente al acoso y la violencia basada en género y discriminación en el ámbito laboral. Parte de que no todas las personas somos iguales, abarca un enfoque interseccional para comprender la interacción de múltiples factores de discriminación y busca un enfoque de género para identificar y trabajar en las desigualdades e inequidades que se dan por cuestiones de género. ¿Quiénes son sujetos de protección frente al acoso? Cuando salió la ley de acoso laboral, la ley 1010 de 2006, hace 20 años, esto estaba circunscrito claramente al tema de
la relación de trabajo. Y ahora, ¿quiénes son sujetos de protección frente al acoso y la violencia basada en género? Los independientes, los contratistas, los aprendices, los pasantes, los practicantes, los que están aplicando un trabajo, así como los que ya fueron despedidos, los que no tienen un ánimo de lucro y actúan como, por ejemplo, voluntarios en una ONG o en la iglesia. Entonces, el tema es que el ámbito de protección ya no se refiere solamente a mis trabajadores directos, sino a todas las personas que laboran, independientemente del tipo de vínculo que tengan. Hay un derecho muy importante que está igual revisado y en otros decretos también está mencionado, que es el de no confrontación frente al agresor. Entonces, para los casos de violencia basada en género, las víctimas tienen derecho a no ser sometidas a confrontación con su presunto agresor dentro del procedimiento porque esto las revictimiza. Y por lo tanto, podrán solicitar traslado de área de trabajo o que el empleador tome medidas para evitar el contacto. Y esto puede ser que manden a uno de los dos a teletrabajar o a uno u otro lo trasladen de sede de trabajo. Y este tema no es conciliable. Hay unas medidas de prevención y protección frente al acoso y violencia basada en género. Tengo que tener una política y un protocolo de prevención, atención e investigación de situaciones de acoso, violencia y discriminación. Y tengo que tener canales confidenciales de denuncias, rutas de atención y medidas de protección. Y debo incorporar expresamente en los reglamentos de trabajo y contratos de trabajo las disposiciones de la Ley 2365 del 2024, 2466 del 2025, 2528 del 2025 y el decreto 1040 del 2026. Esto lo que busca es que haya publicidad, es que los trabajadores entiendan cuáles son sus derechos. Hay medidas, ya les decía que también podía ser traslados, pero también puede ser cambios de horario, por ejemplo, para que no se encuentren las dos personas que están teniendo el conflicto. Fortalecimiento de las facultades de inspección, vigilancia y control es una de las estrategias del Estado para combatir la violencia basada en género. Y tiene que haber proporcionalidad entre las sanciones que pueden establecer las autoridades y el empleador. Debe haber proporcionalidad de cara al daño generado. Se busca que haya una transformación cultural y espacios libres de violencia. Se presume que hay una discriminación cuando el sujeto víctima de acoso o que está alegando ser víctima de acoso, supuesta víctima de acoso, está en una posición de inferioridad, sujeción o indefensión frente al denunciado. Es decir, si un jefe de un área, ¿verdad?, es denunciado por un subalterno, ahí claramente hay una sujeción. Por lo tanto, se presume que esa discriminación sí existe. Entonces, no partimos del principio de inocencia. Ojo, esto es un cambio importantísimo. Sino que partimos de que esa persona sí lo estaba discriminando. Entonces, de cara a la protección que tiene la víctima y al problema que se gana el supuesto victimario cuando se abre un caso de esto, es que se presume de que sí está ejerciendo actos de discriminación. Esto es importantísimo. Siguiente pieza normativa, resolución 2708 del 20 de agosto del 2026. Este es el último punto y creo que es muy importante que repasemos porque lo primero que hizo la nueva ministra del Trabajo con sus viceministras fue revisar
qué había expedido el Ministerio del Trabajo y qué está, digamos, desalineado con el nuevo gobierno o con las necesidades del país o desde el punto o con la ley desde el punto de vista técnico. Y por eso salió, salió esta resolución 2708 que derogó las circulares 0101 del 2025, la 120 del 2025, la 0031 del 17 de marzo, la 0032 de este año, la 040 de este año, la 048 de este año, la 049 de este año, la 057 de este año, la 086 de este año, la 088 de este año y la 089. Las resoluciones tienen un rango superior al de las circulares, o sea que una resolución perfectamente puede derogar circulares. ¿Por qué ocurre esto? Las circulares no pueden tener contenido decisorio, no pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y no pueden utilizarse para reglamentar. Si bien constituyen una expresión o ejercicio de la función administrativa, sin duda, tienen un marco en el cual o para el cual pueden darse. Incluso se puede solicitar la nulidad de circulares de servicio en el marco del procedimiento administrativo. Y desde el punto de vista de la sustentación de esta resolución que derogó todas las circulares que les mencioné, lo que hicieron fue tener en cuenta, primero, si el ministerio era competente para hacer lo que estaba haciendo o decir lo que estaba diciendo en la circular que estaba pidiendo. Lo segundo es fijar si era de reserva legal. Es que hay cosas que no se pueden hacer sino por ley. Y no puede el ministro del Trabajo irrogarse facultades que no tiene dadas por la Constitución. Si la circular estaba alineada con las fuentes. ¿Qué ocurrió con varias de las circulares que derogaron? La circular decía, voy a poner un ejemplo. Circular 0025, es un ejemplo, me lo estoy inventando. La circular 0025, alineada con el artículo 24 del convenio número 35 de la OIT, que señala que en Colombia están prohibidas las manzanas rojas. Resulta que ese convenio no existe, o que ese artículo no existía, o que sí existía el convenio, sí existía el artículo, pero que decía otra cosa. Las fuentes que citaban como fuentes, que daban lugar a lo que decía la circular, no correspondían con la realidad. El que lee la circular y no iba y revisaba lo que decía la fuente que estaba dando lugar a la circular, no se daba cuenta que lo que estaba en la circular no correspondía con la realidad, lo cual es gravísimo. Había otras circulares que no tenían nada de claridad del alcance, ni tenían coherencia interna con el marco regulatorio al interior del Ministerio del Trabajo. No tenían en cuenta los postulados del debido proceso, porque es que en Colombia hay unos derechos que son fundamentales. Por ejemplo, uno de esos es la presunción de inocencia. Y ahorita les acabo de decir que ahora estamos andando con una presunción de discriminación. Cuando la queja lo pone alguien que está sujeto o dependiente a otro. Es que la mayoría de quejas tienen que ver de subordinados a jefes, sin duda. Podrían ser entre pares, pero también pasa mucho entre de subordinado a jefe. ¿Cuándo es necesario pedir una circular? Es que se sacaban circulares porque sí, porque no. Tiene que haber una economía normativa, una necesidad regulatoria real y tiene que haber consistencia entre lo que el ministerio está diciendo como postura y hacia dónde se están yendo las altas cortes y la jurisprudencia del país. Es que el Ministerio del Trabajo no puede ser una isla que desconozca la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia del máximo órgano de la
de la rama de Administración de Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Y ahora les voy a contar qué decían estas circulares que se cayeron. La 0031 sobre lineamientos sobre cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social dirigidos a empleadores y contratantes. No delimitaba la fuerza jurídica de sus contenidos, mezclaba las obligaciones, tenía recomendaciones incluidos con objetivos, no tenía fundamento, generaba una gran confusión. Entonces la derogaron íntegramente. La 0032 tenía unos lineamientos sobre libertad sindical, permisos sindicales y cumplimiento de convenciones colectivas dirigidos a autoridades territoriales y entidades públicas. Se irrogaba la misma circular, decía que era un referente técnico obligatorio, calificaba conductas antisindicales, vinculaba su inobservancia con multas y remisiones a Procuraduría y Fiscalía. Es que eso no se puede hacer a través de circular. La circular 0040, que era del sector de vigilancia y seguridad privada sobre jornada laboral, tenía una imprecisión sustantiva porque decía que el sector estaba exceptuado del régimen general de horas extras, cuando eso no es cierto, porque la ley 2466 solo lo exceptuó del límite del artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, pero no, digamos, era una excepción general. La circular 0048 mezclaba normas imperativas, precedentes y reglas de cara a guía para el debido proceso disciplinario. Y además incluía que entonces los llamados de atención, cuando según el ministerio los llamados de atención requerían proceso disciplinario previo y cuando no. Y establecía que yo podía terminar el contrato de trabajo sin seguir el procedimiento, lo cual iba a dar lugar a que cada vez que terminara el contrato sin seguir el procedimiento me iban a reintegrar por violación de debido proceso. Afortunadamente, no duró mucho tiempo vigente esta circular 0048. La circular interna 0049 para lineamientos para autorización de terminación del vínculo laboral de personas con estabilidad laboral reforzada por discapacidad o condiciones de salud. Pese a ser interna, incluía los requisitos de acceso al trámite. Es que los requisitos de acceso al trámite no pueden estar dados por una circular. ¿Y qué pasó? No nos olvidemos que lo primero que hizo en el 2022, hace 4 años, el Ministerio del Trabajo fue en su momento la doctora Gloria, cuando recibió el Ministerio del Trabajo del doctor Ángel Custodio, ministro de Trabajo del doctor Duque, fue derogar los procedimientos que existían para tramitar las autorizaciones de terminación de contrato de personas con discapacidad o con fuero de salud. Y no expidieron durante estos 3 años nada, lo cual generaba un problema grande de cara al trámite de estas autorizaciones. Sí lo hicieron el 22 de mayo, 3 años y medio después de que habían derogado, pero fijaron unas condiciones y unos procedimientos de acceso al trámite que no podían hacer a través de circular. La circular 0057, que daba una orientación sobre los principios de la reforma laboral y las modalidades contractuales. ¿Por qué? Esto es por un tema de trabajadores oficiales y trabajadores públicos, porque lo que dice es que el artículo 3º modificado por la ley 2466, la ley 2466 en su artículo 3º afirma que regula relaciones de trabajadores oficiales, cuando la ley la circunscribe a relaciones de carácter particular. O sea, este era el problema que yo les decía de la fuente. Ponen las circulares a decir lo que la ley no dice y citan como fuente lo que no dice. O sea, la ley en ningún lado decía que regulaba relaciones de trabajadores oficiales.
La ley regula las relaciones de los privados, de los trabajadores particulares con las empresas privadas, no los trabajadores oficiales. Entonces, ahí había toda una confusión. La circular 0086 del 29 de julio, que daba los lineamientos de inspección, vigilancia y control para el trabajo en plataformas digitales. Los argumentos para la derogatoria tienen que ver que disponía que ante subordinación real se traslada el caso para reconocimiento de la relación. Pero si el inspector de trabajo no puede declarar derechos ni puede reconocer la relación de trabajo, eso solamente lo puede hacer un juez y el juez no la reconoce, la declara. Entonces, obviamente, derogatoria integral. La 0088 del 29 de julio del 2026, que traía alineamientos sobre el pliego único de solicitudes e integración de la Comisión Negociadora Sindical bajo el principio de proporcionalidad, tiene un error de referencia normativa. Entonces, atribuye reglas al artículo 222.4.8 cuando responden al 2.2.2.4.4 del decreto 1072. Además, extendía indebidamente la sentencia T287 a todos los niveles de negociación colectiva, lo cual no corresponde con lo que decía la sentencia. La circular 0089 del 29 de julio traía alineamientos de inspección para trabajo doméstico y se crea una excepción por peligro inminente que permite el ingreso al domicilio del empleador por parte del inspector de trabajo. Esto fue derogado íntegramente, porque tú no puedes darle ese tipo de facultades al Ministerio del Trabajo a través de una circular. La circular externa 101 del 22 de septiembre del 2025, que orientación sobre la jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo y horas extras y trabajo en descanso obligatorio. Estableció unas reglas y una fórmula matemática de compensación para las que trabajan a destajo. Trabajo a destajo es el que es por tarea, no por horario, como así. Yo te pago X monto por cada calculadora que me ensambles. Eso es trabajo de destajo. Por cada aspiradora que vendas. Por cada fotocopia que saques. El trabajo de destajo es común en el campo y en algunos sectores muy específicos. No es tan común, pero esto traía unas normas, presentaba como obligatorias unas normas y unas fórmulas y cómo se debía pagar y calcular que no correspondían con la realidad, o por lo menos no podría el Ministerio del Trabajo fijarlas autónomamente, sino que tendría que haber otro tipo de instrumento normativo, no una circular. Y la circular 0120 del 2025, que tiene lineamientos para autorización de terminación del vínculo de trabajadores, servidores públicos y contratistas con estabilidad reforzada por discapacidad. A pesar de que es interna, establece requisitos y cargas documentales y procedimientos con efectos frente a terceros, extiende indebidamente la sentencia SU 111 del 2025 a todo tipo de vínculos sin delimitar las competencias y se sobrepone con otra circular que ya existía, que es la 0049 del 2026. Entonces, derogatoria integral ahí también. Es como les decía, se derogaron una multiplicidad de circulares en el Ministerio del Trabajo y conviene que revisemos, porque hay empresas que salieron a ajustar sus procesos disciplinarios con la circular, con esta circular, con la de procedimientos disciplinarios, que es una de las primeras, con la 0048. Ojo, ya esto no está vigente, tenganlo en cuenta. Dicho todo esto, estas son las novedades que les quería compartir. Esta presentación se las voy a enviar. Lo que necesiten, estoy a sus órdenes.
Una vez más, AmCham Cartagena, muchas gracias por este espacio para Garrigues y para mí. Es un honor acompañarlos en este comité y poder, pues, compartir con ustedes el conocimiento y la actualización de todos los temas que están ocurriendo y que no dejan de sorprendernos porque se dan cuenta que no han sido pocas las cosas que se pidieron en el mes de agosto y en el último trimestre del año, de este año, perdón, el segundo trimestre de este año, sumado a que ya el nuevo gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, ya empezó a tomar medidas. Esperamos que siga habiendo bastante producción normativa en lo que queda de este año y yo, por supuesto, encantada de estarles contando de todo lo nuevo que va saliendo. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor, háganmelo saber. Estoy viendo el chat, pueden escribir en el chat si alguno tiene. Aquí está diciendo, está preguntando Ludis, buenos días. Aquí veo tu pregunta. ¿Cuánto cuesta un empleado de salario mínimo? A ver, el empleado de salario mínimo sigue costando, a ver, el salario cuesta 1.750.905 más el auxilio de transporte. Pero lo que pasa es que cuando yo voy a dividir por el número de horas, el valor de la hora subió. Porque ahora, desde el pasado 15 de julio, la hora tuvo un incremento de un 4.55. Mira, vamos a devolvernos al... Miren, si ustedes ven, la hora costaba 8.338 y sube subió un 23%, de 6.470 a 8.338. Y con la reducción de jornada, como el divisor pasa a ser 2.10, entonces subió un 4.55 más. Es importante que tengamos en cuenta que el valor hora es lo que sube. Entonces, cuando trabajo una hora extra, eso sube. No es que el valor del salario mensual haya subido, pero si yo lo que estoy haciendo es que mantengo mi misma jornada y estoy pagando más horas extras para poder ponerlos a trabajar las mismas 48 horas que trabajaban en el 2022, obviamente mi nómina subió muchísimo. Entonces, bueno, cualquier duda o inquietud que tengan, estoy a su disposición. Un gusto haberlos acompañado. Cuídense mucho, que tengan un buen resto de mañana. Hasta luego. Muchas gracias, estimada Carolina, por su valiosa intervención y participación. Desde AmCham Cartagena y Bolívar, agradecemos a cada uno de nuestros afiliados por su valiosa participación y por haber hecho de este comité un espacio enriquecedor y de gran aprendizaje. Esperamos contar con todos ustedes en próximos comités y que sigamos construyendo espacios de formación que beneficien para todos. Muchas gracias y feliz día.